Buenas tardes. Voy a explicar la actividad 2 del módulo 4, que consiste en lo siguiente. Ustedes van a descargar desde la plataforma lo que se llama actividad, y es esta que yo tengo aquí. Ustedes no tienen que digitar nada, solamente la descargan y ejecutan lo que se les solicita en cada uno de esos ejercicios. Observen que aquí tengo el ejercicio 1, que es este que tengo el ejercicio 2 y tengo el ejercicio 3, ¿verdad? Son 3 hojas. Entonces yo voy a iniciar con el ejercicio 1. ¿Qué es lo que hay que hacer en el ejercicio 1? Ustedes leen lo que se les solicita allí, dice. Lo primero es organizar los siguientes datos en forma ascendente. Ustedes ven que aquí yo tengo una tabla que tiene encabezado nombre, edad, sexo, estatura, peso. Dice que hay que organizar los siguientes datos en forma ascendente, ¿verdad? Por nombre, en el encabezado donde esté el nombre. El encabezado donde está el nombre es aquí, en la columna A. Entonces, ¿yo qué hago? Selecciono los nombres que están en la columna A y busco dónde voy a organizar, que es aquí en ordenar y filtrar. Aquí me aparecen varias opciones. La primera es de A a la Z, que esa es de forma ascendente. Hago clic en esa, aparece esta ventanita. Al aparecerme esta ventanita, yo simplemente hago clic en ordenar y ya se organizaron los datos por nombre. Los nombres que están debajo están organizados alfabéticamente. Abajo, en la tablita de abajo, que es la misma que de arriba, dice organizar los siguientes datos en forma descendente por estatura. Yo me ubico en donde está el encabezado de estatura, que hay debajo de ellos unos números, selecciono esos números y voy inmediatamente aquí mismo donde dice ordenar y filtrar, y ya esta vez va a ser de mayor a menor o forma descendente. Hago clic, le doy clic en ordenar y ya se organizaron. Ese es el primer ejercicio. Voy con el ejercicio 2. El ejercicio 2 consiste en lo siguiente. Dice hallar el máximo, el mínimo y el promedio de edad, peso y estatura. Entonces, yo lo que hago es muevo esto para la derecha para poder apreciarlo mejor. ¿Ya? Muevo el peso, ya moví lo que es estatura y voy a mover peso. Lo pongo de este lado para que yo poderlo apreciar mejor. Inicio, ya tengo que hallar el máximo, el mínimo y el promedio de la edad, peso y estatura. ¿Dónde yo tengo el encabezado donde yo tengo edad? Aquí lo tengo, ¿verdad? En la columna C, a partir de C2, de la celda C2. Voy y me ubico debajo de máximo y hago, lo primero que se coloca en para realizar un cálculo es el signo de igual. Ahí coloco y coloco, como voy a buscar el máximo, escribo el máximo y ahí mismo aparece en el listado, le doy clic sobre ese listado y luego selecciono el rango. Me ubico donde empieza, que es el primer número 32, y selecciono hasta abajo. Y se me marca en el rango de celda. Cierro ese paréntesis y le doy Enter. Y ahí yo tengo el máximo ya de la edad. Voy con el mínimo. Igual, ahora escribo mínimo. Ahí está. Doble clic en min, que es mínimo. Y elijo el rango de celda. Voy aquí mismo y cierro el paréntesis y presiono Enter. Dice que el mínimo es 22. Voy con el promedio de la edad. Escribo igual, empiezo promedio, ahí lo tengo, doble clic en promedio y elijo el rango de celda. Allí está, cierro el paréntesis y presiono Enter. Y ahí yo tengo mi promedio, ahí tengo mi máximo de ese listado, de ese listado de números tengo el máximo, de ese listado de números tengo el mínimo y tengo el promedio. Voy con la estatura, donde yo tengo la estatura, que es en la columna E. Voy a encontrar el máximo, coloco el igual
escribo máximo y me aparece ahí y doble clic donde aparece el máximo y voy entonces, selecciono el rango de celda. Ahí lo tengo. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Ahí dice que el máximo es 1.82. Voy con el mínimo. Igual, escribo mínimo, min, ahí está, doble clic en mínimo y elijo el rango de celda. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Dice que el mínimo es 1.59. Ahora voy con el promedio. Igual, empiezo a escribir promedio y ahí me aparece en ese listado, doble clic sobre promedio y voy y elijo el rango de celda y cierro el paréntesis y ahí le doy Enter y me dice que el promedio de la estatura es 1.691. Voy a trabajar con el peso. Voy a encontrar el máximo del peso. Igual, escribo max. Ahí, y voy a elegir el rango del peso. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Voy entonces a encontrar el mínimo. Igual, escribo min, que es mínimo. Elijo el rango de celda. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Ahora voy con el promedio. Igual, promedio. Elijo el rango de celda. Y cierro el paréntesis y presiono Enter. Y ahí yo tengo el promedio del peso también, que es 63.5. Ahí termina el segundo ejercicio. Ahora voy con el ejercicio 3. Aquí debajo elijo el ejercicio 3. Entonces aquí dice hallar el total de esta factura, teniendo en cuenta que cada caja de flores tiene un costo en dólares y el impuesto de exportación es del 13.2%. Tenemos que encontrar el subtotal, el impuesto y el total. Para encontrar el subtotal vamos a multiplicar la cantidad por el valor unitario. Entonces vamos a colocar igual. Yo hago un clic en la primera cantidad que está en la celda de 18. De 18 por, el por se obtiene en Excel, el por se trabaja con asterisco para multiplicar por el primer valor unitario que está en la E18. Presiono Enter y ahí yo tengo mi primer subtotal. No tengo que repetir esa fórmula nuevamente, sino que me coloco por la orillita y arrastro hacia abajo. Y eso significa que estoy copiando la fórmula que escribí en esa celda, la primera, en las otras, que asumen los valores correspondientes. Ahora voy a calcular el impuesto. Igual, para calcular el impuesto, yo tengo que multiplicárselo, obtenerlo del subtotal, o sea, 13.2% del subtotal. Entonces, yo coloco igual, coloco el primer subtotal que está en la celda F18 por, que es asterisco, 13.2% y presiono Enter. Y ahí tengo yo mi primer impuesto y hago lo mismo, arrastro hacia abajo. Bien, para encontrar el total, la total va a ser la sumatoria del subtotal más el impuesto. Entonces coloco el igual, entonces hago un clic en el primer subtotal más el impuesto y presiono Enter. Ahí me dio el primer subtotal. Para calcular los otros totales, arrastro hacia abajo. Aquí debajo dice que debemos totales generales, ¿verdad? En este caso, yo puedo utilizar la sumatoria. Me ubico, por ejemplo, debajo del subtotal y elijo la sumatoria. Y ahí me calculó todo. Bien. Eso es cuánto este es el ejercicio. Ese ejercicio se guarda en el computador y se sube a la plataforma. Eso es todo lo que se hace en estos ejercicios.